Especial saludo para todos y para todas. Sea lo primero agradecer por este espacio. Como se puede observar en la presentación, para quienes están presentes, mi nombre es Genesis Palacios Valencia y soy investigadora postdoctoral María Zambrano, adscrita al Observatorio de Derechos Humanos y al Departamento de Derecho Penal, Teoría e Historia del Derecho de la Universidad de Valladolid. No obstante, también en el marco de esta investigación postdoctoral precisamente, me encuentro haciendo una estancia de investigación en Flaxo, la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales, su sede de Quito, en Ecuador. Dicho esto, la presentación o la ponencia, resultado de investigación parcial, lleva por nombre la violencia sexual contra las mujeres étnicas en contextos de conflicto armado, casos asociados a la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. Dicho esto, sea lo primero decir cuál es el objetivo general. Aclaro, no obstante, que esta presentación hace parte de una pequeña línea dentro del proyecto macro que se concentra en estudiar todo lo relativo a los avances del proceso de justicia transicional en Colombia y muy puntualmente a el proceso evolutivo que hasta el momento está desarrollando la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, en esta línea puntualmente, este objetivo se centra en estudiar desde un enfoque interseccional y a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana el fenómeno de la violencia sexual como categoría analítica en el contexto y en razón del conflicto armado, ¿sí? Pues la metodología abordada básicamente se centra en la sistematización o en un estudio jurisprudencial propiamente, articulado a los distintos pronunciamientos de la Corte Constitucional, ¿sí? Y este estudio está delimitado temporalmente desde el año 2004 hasta el 2021, periodo que permite identificar cualitativamente la sentencia hito desarrollada por el tribunal, o para que se entienda mejor, la sentencia fundadora en la materia para identificar graves casos, por así decirlo, asociados a la violencia sexual en el contexto del conflicto, caso en el cual las víctimas principales han sido mujeres. Y como se observará más adelante desde una perspectiva interseccional, como se nombra en el objetivo, pues identifica a las mujeres étnicas quienes han padecido en los estragos de la guerra, evidentemente, el fenómeno de la violencia sexual. Uno de los resultados, y aquí voy haciendo un encuadre, por así decirlo, de lo que a posteriori se va a desarrollar. Entonces, uno de los encuadres identifica desde el año 2004 como el punto de partida, ¿sí? El punto de partida porque es donde la época donde la Corte Constitucional identifica la grave afectación que padecen grupos vulnerables en Colombia, producto del conflicto armado y específicamente a raíz del desplazamiento forzado. Y digamos que articulado a las discusiones y a las conclusiones posteriores, vamos a observar, o es necesario observar, que urge pensar, repensar y despensar, ¿sí? Programas de estudios intencionados que apunten no solo en el marco de la de la Jurisdicción Especial para la Paz, sino en las políticas públicas que se desarrollen dentro de las directrices emanadas de la Corte Constitucional con una perspectiva interseccional y con un enfoque real de género, porque una de los llamados propiamente de quienes han sido víctimas de violencia sexual es aunque han existido múltiples actos de la Corte Constitucional que señalan la urgencia de aplicar un enfoque de género puntualmente para estas mujeres víctimas, pues todavía urge adecuar muchísimo más pues los canales a través de los cuales institucionalmente se les presta atención especial a este tipo de situaciones concretamente. Muy bien. Dicho esto, ¿cuál es el punto de partida? Básicamente el punto de partida, como lo mencionaba en un inicio, es el contexto del conflicto armado. ¿Qué ha pasado en el contexto del conflicto armado en Colombia? Muy rápidamente. Hay un mito que hay que desvirtuar, y es que en el ámbito internacional, o se pensó erróneamente, que con el acuerdo de paz firmado en La Habana, Cuba, el conflicto armado colombiano había terminado. Entonces, esto hay que desvirtuarlo porque hay varios puntos por aclarar. Primero,
En el contexto del conflicto armado han existido diferentes factores, guerrillas, las guerrillas, no solo la guerrilla de la FARC. Esto se aclara porque el acuerdo de La Habana solamente se concentró en las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC. Y actualmente, por ejemplo, el ELN no hace parte del acuerdo. Entonces, pues dicho esto, hay un solo actor en este caso que es parte del acuerdo. Y pues las partes enfrentadas tradicionalmente han sido las guerrillas, los paramilitares que todavía siguen cometiendo, si se le puede llamar de alguna manera, crímenes internacionales por la sistematicidad y la continuidad y la generalidad, pues el impacto en grandes colectivos, por así decirlo, y de manera sistemática. Esto asociado también a bandas criminales emergentes que han mutado, son neoparamilitares, nuevos paramilitares, que confunden, digamos, en una línea muy fina, muy difícil a veces de identificar entre nuevas formas de criminalidad y las formas tradicionales asociadas al conflicto armado. Si bien esto no hace parte de la presentación, pues es necesario aclararlo. Y pues las fuerzas armadas del propio Estado que pues también se han identificado como partes en el conflicto. Entonces, esto se aclara para decir que el conflicto no ha terminado. Si bien es cierto, tiene una nueva dimensión, o ya no se puede, ya no se entiende concentrado en todo el país geográficamente e impactando de la misma manera que se hacía, por ejemplo, en los 80 y en los 90, pues tampoco sería impreciso decir o afirmar que el conflicto ha terminado. Entonces, aún no termina. Se espera que con la Jurisdicción Especial para la Paz, pues hayan unos avances bien importantes. De manera introductoria, habría que decir que hay una cantidad de sentencias que la Corte Constitucional desde el 2004 viene desarrollando para identificar todos los problemas y las violaciones a los derechos humanos derivados del desplazamiento forzado por el conflicto armado. En esta sentencia, digamos que es en el año 2004, cuando la Corte Constitucional le llama a las múltiples afectaciones que padecen los colectivos de manera individual y comunitaria en los territorios, le llama estado de cosas inconstitucional, un estado de cosas porque es un conjunto múltiple, una multiplicidad, por así decirlo, de derechos que se ven afectados a raíz del conflicto. Y en el 2004 identifican el fenómeno, pero fíjense, hoy estamos al 2022 y todavía en una cadena muy amplia jurisprudencialmente, la Corte Constitucional viene haciendo seguimiento y ese seguimiento es a través de autos de seguimiento, válgase la redundancia, donde va diciendo qué se ha mejorado, qué no se ha mejorado y la continuidad de dicho estado de cosas inconstitucional. Entonces, si todavía persiste el 2021 porque hay pronunciamientos, pues también habría que decir que es un ejemplo más para afirmar que el conflicto pues aún no termina, aunque tenga una intensidad, digamos, menor. Se identifica la sentencia Ito, por así decirlo, y posteriormente, como ustedes lo pueden observar, entre los múltiples autos que existen, autos de seguimiento, más adelante vamos a ver, son más de 50, al menos los que yo he abordado un poco, pero voy a contextualizar solo un poco de ellos. Por la cuestión de tiempo sería imposible abordarlos todos, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el auto que precisamente ustedes están viendo del 2008, ¿qué dice la Corte Constitucional? La violencia sexual contra la mujer ha sido considerada como una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano, así como lo son la explotación y el abuso sexuales por parte de todos los grupos armados ilegales enfrentados. Entonces, digamos que ya hay una identificación del fenómeno, ¿sí? Una vez se identifica el fenómeno, pues lo que había que preguntarse es, bueno, ¿y qué se está afectando cuando, uno, yo estoy diciendo que hay violencia sexual, que esta violencia sexual afecta como grupo, digamos, prioritario o grupo muy vulnerable a las mujeres, y dentro de las mujeres, mujeres étnicas, y entiéndase étnicas, afrodescendientes y las pertenecientes a pueblos indígenas y tribales. Cuando se genera el desplazamiento forzado,
¿Qué se afecta? Pues la ancestralidad, los procesos culturales de autorreconocimiento, la identidad, los ritos, las costumbres y las luchas y las resistencias en los territorios, porque al ser expulsados de manera forzosa, pues pierden muchos el arraigo, por así decirlo, las formas de vidas propias de cada cultura y es, digamos, es importante tanto para comunidades afro como para pueblos indígenas, entre otros factores, la idiosincrasia, el contacto directo con la naturaleza. Y todo esto se pierde, digámoslo así, con el desplazamiento forzado, porque mutan, digamos, ese traspaso de estar en el territorio étnico ancestral y muchas veces al llegar a otras ciudades, pues primero no solo pierden el arraigo cultural, por así decirlo, sino que se ven enfrentados a unas formas de vida muy distintas a las habituales conforme a sus ritos y a sus costumbres. Entonces es una multiplicidad de derechos con la que se ve afectado y por eso la Corte lo denominó estado de cosas inconstitucional, ¿sí? Ahora, para que se entienda puntualmente la problemática, en Colombia hay más de 6 millones de desplazados internos y 3 de cada 10 personas desplazadas son afrocolombianas. Un número desproporcionadamente grande, dado el hecho de que la población afrocolombiana, pues, constituía, ¿sí? Con el último censo del 2005, el 4.3 millones del total nacional. A ver, hay que aclarar algo. Si bien es cierto, el censo del 2018 disminuyó sustancialmente la cantidad de personas afrocolombianas reconocidas, pues igual tengo que afirmar que es un número cuantitativamente importante en tanto, pues, si se habla de minorías étnicas, pues finalmente para ser un grupo cuantitativamente no tan representativo, cualitativamente somos una gran representación a la luz del fenómeno del desplazamiento forzado. También hay que precisar que el conflicto, digamos, en su época más concentrada, los 90, los 80, si bien estuvo presente impactando en gran parte, pues en todo el territorio nacional, pues hay unos territorios que fueron más afectados que otros y muy puntualmente territorios que tienen un enfoque étnico también marcado por las personas que los habitan o por los colectivos que los habitan. Entre ellos, como ustedes pueden observar, los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Antioquia, Putumayo, Caquetá, Casanare, Arauca y Meta. Todos ellos, salvo los últimos 6 ubicados en la región pacífica, que principalmente concentra población afrodescendiente, mayoritariamente seguida por pueblos indígenas. Ahora bien, la sentencia hito en la materia donde la Corte Constitucional identifica el estado de cosas inconstitucional a raíz del desplazamiento forzado por el conflicto armado es la sentencia T025 del 2004. Y en esta sentencia, ojo con lo que digo, recoge o reúne, reagrupa 108 expedientes correspondientes a igual número de acciones de tutela interpuestas por 1.150 núcleos familiares, todos pertenecientes a la población desplazada con un promedio de 4 personas por núcleo y compuestos principalmente por mujeres cabezas de familia, personas de la tercera edad y menores y pues evidentemente algunos indígenas y pues también personas afrodescendientes. Ahora, esta era la información que quería hacerles el comparativo. Al 2005 se identificaban 4.311.757 personas como afrocolombianas y al 2018 parece que 1 millón, un poco más de 1 millón desaparecieron porque ya se habla de 2.982.224 personas autorreconocidas como afrodescendientes, lo cual para algunos es un retroceso y algunos movimientos sociales de base han denominado a este desconocimiento de la población o de las personas afrodescendientes como un genocidio estadístico. Dejando de lado esta crítica, lo que hay que decir es que cuantitativamente hablando, el impacto es evidentemente desproporcional, ¿sí? O muy amplio en relación al reconocimiento étnico. Por otro lado, no solamente la población afrocolombiana, sino también los pueblos indígenas. En Colombia hay alrededor de 115 pueblos reconocidos, estos datos según el último censo del 2018, ¿sí?
Y a esto se le agrega que históricamente comunidades afrocolombianas y pueblos indígenas han sido representativos entre las personas y grupos de personas que viven en pobreza o pobreza extrema. Muy bien. Ahondando un poco digamos, en el resultado, hay que decir que en un contexto sin precedente, la Corte Constitucional empieza a hacer desde 2004 un llamado esencial para reconocer la forma masiva y sistemática en que múltiples derechos humanos fundamentales son transgredidos por el conflicto armado. Ante el actuar parcialmente inoperante de las acciones y omisiones de las autoridades públicas respecto a la atención integral de la población desplazada. Muy bien, en esta sentencia Ito, o la fundadora, sí, se arguyó que se estaban vulnerando, entre otros muchos derechos de los desplazados, el mínimo vital, y a recibir pronta respuesta a sus peticiones, en particular respecto a la ayuda humanitaria, al restablecimiento económico, a la reubicación, a la vivienda, a la atención integral de la salud y a la educación, cuando dicho acceso está supeditado por las propias autoridades. Como ustedes pueden observar, en digamos, hay una información de alrededor de unos 40, 50 autos de seguimiento desde el 2004 y todavía existen al 2021 autos donde se reconoce el impacto de la violencia sexual, particularmente en las mujeres étnicas, haciéndole un llamado al Estado a que urge desarrollar un enfoque de género real para las personas o las mujeres afectadas. Muy bien. Asumiendo entonces una perspectiva interseccional al 2008, ¿sí? Y entendiendo por tal las afectaciones múltiples de manera simultánea en colectivos vulnerables que se cruzan y de manera específica niñas, mujeres, niños, personas mayores, afrodescendientes e indígenas, ¿sí? Entonces la Corte documenta el fenómeno del reclutamiento forzado de menores, jóvenes y miembros de pueblos indígenas por actores armados irregulares, con las gravísimas repercusiones que ello conlleva tanto para su vida como para la seguridad de sus familias y comunidades de origen. Esto porque lo comunitario tiene un valor importante y clave desde la faceta colectiva. Es en el auto 092 del 2008, entrando ya puntualmente en el fenómeno de la violencia sexual, donde la Corte Constitucional estipula la existencia de riesgos específicos, riesgos de género, argumentando el carácter de sujetos de protección constitucional reforzada de las mujeres desplazadas. ¿Y cuáles son esos riesgos? O sea, no es una lista taxativa, pero algunos de ellos son prostitución forzada, esclavización sexual, desnudez pública forzada, humillación sexual individual y colectiva, sometimiento a violencia sexual como medio para obtener información o amenazas de violencia sexual, incluso la utilización de los cuerpos post-mortem de forma denigrante, con empalamiento, etcétera. Pero la Corte Constitucional empieza con autos específicos de reconocimiento étnico a la luz de este fenómeno. Uno de ellos es el auto 004 del 2009, donde se concentra en específico en los pueblos indígenas y tribales. Como ustedes pueden ver, es un gran conjunto, o sea, 115 pueblos reconocidos, ¿sí? Entre ellos, pues, los Embera, los Embera-Dovida, Embera-Chamí, los Huanna, los Nazapáes, los Agua, ¿sí? Los de la Amazonía colombiana, son una amplia variedad. Pero también en el auto 005 del 2009, ya aquí se concentra en las, digamos, comunidades afrodescendientes desplazadas que pues también han padecido de manera específica, diferenciada, y ahí por qué la importancia y esta presentación se concentra desde una perspectiva interseccional. Entonces, en este caso, digamos, en el auto 005 del 2009, 9 años después de su primer pronunciamiento, recordemos que la sentencia Ito era el 2004, la Corte ratifica la persistencia de riesgos derivados con enfoque interseccional, en tanto expresión de discriminación y violencia de género que padecen mujeres étnicas, haciendo énfasis, entre otros, en factores de potenciación de riesgos desde el enfoque subdiferencial étnico-indígena, violencia sexual, crímenes sexuales y reclutamiento forzado contra mujeres, niñas indígenas y minorías étnicas, entiéndase también comunidades afrodescendientes, promovidas por grupos armados al margen de la ley. En un caso concreto, y aquí me quiero detener porque esto ya es la narrativa de cómo las afecta o cómo les ha afectado entre la multiplicidad de casos existentes.
En un caso concreto, según lo narrado por un accionante, quien recibió tratos crueles, inhumanos y degradantes por paramilitares, según lo explica la sentencia T-718 del 2017, miren que estamos en época de posacuerdo, los acuerdos fueron firmados en diciembre del 2016, 4 hombres la ascendieron carnalmente y cortaron su pelo, afirmando que así se castigaban a las mujeres que hacían parte de la guerrilla. En el mismo caso, otra accionante narró en la citada sentencia que fue violada incluso por una mujer paramilitar, quien la acusó de guerrillera y 3 paramilitares incitados por la anterior y en presencia de otros. Uno de ellos asedió a ella y la torturó cortando unos cactus y rasgándole por su espalda y cuerpo, obligándole luego a ella a pasarse los cactus por su cuerpo. Otra accionante tenía tan solo 11 años de edad cuando en febrero del 2000 fue violada por un hombre en presencia de sus hermanos. Finalmente, o digamos unas primeras ideas que podemos extraer concluyentemente, es un hecho cierto que no solo los paramilitares cometieron actos de violencia sexual, todos los bandos del conflicto han declarado a las mujeres objetivos militares por relacionarse o en confraternizar con quienes han considerado son el adversario. En ocasiones, según informe de Amnistía Internacional, se usaba la violación como castigo a las interesadas y como advertencia general a la población femenina. Muy bien, conclusiones que se pueden extraer de todas estas autos de seguimiento al estado de cosas inconstitucional desarrollado por la Corte Constitucional desde el 2004 al 2021, unos 5 años después de la firma de los acuerdos de paz en La Habana, Cuba. La misma Corte ha advertido que las víctimas de este tipo de agresiones padecen diferentes traumas y afectaciones graves, pues la mayoría de las víctimas padecen a posteriores estrés postraumático. Lo anterior, en suma, es un factor desencadenante de las cargas de brutalidad y violencia asociadas a situaciones de terror padecidas en condiciones de indefensión. He ahí la importancia de que se establezca, se aplique de manera real un enfoque interseccional desde una perspectiva diferenciada, atendiendo no solo la idea de lo femenino, sino también asociado a la etnicidad, porque pues evidentemente en los territorios quienes más han padecido los estragos de la guerra son los campesinos, las mujeres afro y miembros de pueblos indígenas y tribales. Concluyentemente, la Corte Constitucional ha jugado un papel clave, sí, en la protección de las personas desplazadas por el conflicto armado y prueba de ello es la sentencia de 2004, donde declara que lo que pasaba, dada la gravedad de la multiplicidad de derechos afectados, era un estado de cosas inconstitucional. Y por eso priorizó y observó de manera interseccional el trato diferencial para personas y grupos tradicionalmente excluidos, como lo son los colectivos étnicos, reconociendo en este marco que en Colombia han existido obstáculos que generan una revictimización de las mujeres y niñas que han sido víctimas de violencia sexual. El reto será entonces, para finalizar, que con la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, y la cantidad de órdenes derivadas de los autos de la Corte Constitucional en seguimiento al estado de cosas inconstitucional, se materialicen acciones concretas que desarrollen de manera real la participación de las mujeres desde una perspectiva interseccional, atendiendo de manera integral sus derechos humanos, para en parte, digamos, se pueda superar las secuelas que la guerra ha dejado en ellas y en sus familias y comunidades, pues como yo les decía, la faceta colectiva tiene un valor trascendental para las comunidades afro y los pueblos indígenas y tribales. Muchas gracias, esperaré muy atentamente sus comentarios y preguntas y nuevamente agradezco por este espacio.